La palabra en el día de hoy es de suma importancia porque es la médula de lo que es el Evangelio. Y el tema que quiero tratar, y el título es: no hay gloria sin la cruz. No hay gloria sin la cruz. Y les decía que les han recibido estas notas en blanco. Y vamos en las transparencias, hoy va a haber mucha transparencia. Ahí están, pueden ustedes tomar notas allí y seguirlo. Pero yo quiero empezar en Mateo capítulo 16, versos 21 al 23, que lo leímos hace varias semanas. Dice Mateo 16, versos 21 al 23, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Un capítulo más tarde, Mateo capítulo 17, versos 22 y 23, Jesús anunciando otra vez su muerte. Ellos estando en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Una página más tarde, 2 páginas más tarde, capítulo 20, versos 17 al 19. Dice: subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Finalmente, en el capítulo 26 del Evangelio según San Mateo, versos 1 y 2. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. No hay gloria sin la cruz. El capítulo 26. Y en el día de hoy vamos a tratar varias cosas. Lo que representa la cruz. Vamos a tratar la importancia de la cruz. Y la gloria de la cruz. En Gálatas capítulo 6, verso 14, el apóstol Pablo dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en ¿qué? En la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Leíamos en los pasajes de Mateo que Jesús anunciaba a sus discípulos, y decíamos la semana pasada que anunciaba a sus discípulos de una manera progresiva y más con mayor especificidad su muerte. Pero en el capítulo 26 habla específicamente que muerte, ser crucificado.
Y es que el tema de la cruz es algo que nosotros como creyentes y en la cultura presente queremos evitar a toda costa. Sí, aún en las iglesias evangélicas se habla de un evangelio acomodaticio, se habla de un evangelio de que Dios está a tu servicio. Se habla de un evangelio de que Dios lo que quiere es que tú estés bien, nunca te enfermes, seas próspero y demás. Dios al servicio del hombre. Pero en esta mañana queremos traer a tu consideración que no hay gloria sin la cruz. Jesús lo expresó, la necesidad, la importancia de la cruz. Fíjense, en el Antiguo Testamento no se practicaba la crucifixión, pero sí se colgaba en un cuerpo, en un madero, en un árbol. La cruz es mencionada en el Nuevo Testamento unas 28 veces y la palabra crucifixión unas 46 veces en el Nuevo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento la ejecución no se hacía por crucifixión, se hacía por apedreamiento y luego una vez muerto el cadáver, se colgaba el cadáver, el cuerpo, en un árbol. Fueron los fenicios y posteriormente y grandemente los romanos los que practicaban la crucifixión de cuerpos vivos. Entonces, Pablo, leíamos en Gálatas, Pablo hablaba de la palabra de la cruz. Pablo hablaba de que lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz. Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz. No hay gloria sin la cruz. ¿Saben una cosa? Yendo a la ley, en el libro de Deuteronomio, capítulo 21, no lo tienen que buscar, pero pueden tomar nota. En Deuteronomio capítulo 21, versos 22 y 23 dice, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciere morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis su cuerpo pasar la noche sobre el madero. Sin falta lo enterraréis el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra. Eso es lo que dice en Deuteronomio capítulo 21. De manera que es importante saber primeramente qué representa la cruz. ¿Qué representa la cruz? La cruz representa, y lo hemos visto aquí en Deuteronomio, ¿verdad? Horror y repulsión. Horror y repulsión. La cruz representa maldición. Y la cruz representa contaminación. Un cuerpo colgado en un madero era considerado contaminante. Y lo acabamos de leer según la ley. Decíamos que en el antiguo pacto no se practicaba en el Antiguo Testamento no aparece la crucifixión como una forma de ejecución, pero sí se colgaban cuerpos. Eran contaminantes. Y entonces, pero fíjense lo que dice la última parte del pasaje que acabo de leer en Deuteronomio. Maldito por Dios es el colgado y no contaminarás tu tierra. La cruz también representa una carga pesada. La cruz representa muerte.
La cruz representa castigo y ejecución. No hay nada atractivo en la cruz. No hay nada atractivo en la cruz. Pero saben una cosa, que cuando yo leo al apóstol Pablo en 1 de Corintios capítulo 1, habla de la palabra de la cruz, que es tropezadera para los judíos y locura para los gentiles. Ahora esto me hace sentido. ¿Por qué tropezadera para los judíos? Porque el ser colgado en un madero representa humillación a lo máximo. Representa la vergüenza pública a lo máximo. Y sin embargo, Jesús, en varios instantes, Él dice, si alguno quiere ir en pos de mí, si alguno quiere ser mi discípulo, ¿qué es lo que dice? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No hay nada atractivo en la cruz de por sí. El mismo Isaías lo declaraba, le veremos más sin atractivo para que le deseemos. ¿Verdad? El mismo Isaías, y hacíamos referencia a eso hace un par de semanas atrás, si no la semana pasada, ya ni me acuerdo, donde se refiere, ¿verdad?, al Mesías. Profecía mesiánica, unos 600 años antes del acontecimiento real, ¿verdad? Lo describe como el varón de dolores, experimentado en quebranto. Dice que mas él herido fue por vuestras rebeliones, molidos por nuestros pecados. Y dice que el castigo de nuestra paz fue sobre él. Habla de una imputación, la justificación, el castigo fue sobre él. Un intercambio, ese glorioso intercambio, donde el castigo que te tocaba a ti y a mí fue sobre él. Y por su llaga fuimos todos nosotros curados. Eso es el Evangelio. No hay gloria sin la cruz. No hay gloria sin la cruz. Yo no quiero que ustedes se depriman. Sobre todo ahora mismo estamos en ese letargo después del día de Thanksgiving y entrando ya en la temporada de Adviento, el nacimiento, donde todo se prepara para la llegada del bebé, de eso que se leía al principio, ¿verdad? En Isaías 9:6, que un hijo os es nacido, un niño os es nacido, un hijo os es dado, y el principado será sobre su hombro. Y por ahí sigue, ¿verdad? El pasaje, y le llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y dice que lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán fin. Todo eso celebramos en los próximos días. Sin embargo, tenemos que mantener en perspectiva la gloria de la cruz. No hay gloria sin la cruz, porque la cruz fue el destino, ese cordero inmolado, destinado desde antes de la fundación del mundo. Fue destinado. Él vino a morir. Su nacimiento en nada fue atractivo. Nació en Nazaret, nació en Belén, en las condiciones más infrahumanas que una mujer encinta, y aquí vamos a tener las próximas semanas 2 nuevos miembros de la iglesia, pronto nacimiento. Y yo les quiero decir una cosa: las condiciones infrahumanas en que Jesús nació y vino a este mundo eran las más antihigiénicas que usted puede. Imagínense en el lugar donde el ganado y las vacas y las ovejas y los animales comen,
beben y hacen sus necesidades. Ahí nació Jesús. Cuando vemos, examinamos los presentes que le dieron los magos de Oriente: oro, mirra, incienso. Oro, que habla de su majestad, de su condición de rey. Quien había nacido era un rey. Incienso, que era digno de toda la alabanza, de honra, como aroma, ¿verdad? Pero mirra, que representa la amargura. Ese bebé nacido iba a nacer de una manera amarga. Iba a sufrir amargura. No hay gloria sin la cruz. No hay gloria sin la cruz. Meditemos sobre esto. Pablo, con todo esto, Pablo se gloriaba en la cruz. Lejos está de mí gloriarme en otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. El atravesar la cruz implica morir a nosotros mismos. Es la muerte a la pasada manera de vivir. Es la muerte a la vieja criatura. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El nuevo nacimiento nos recuerda de la muerte de Cristo, y de igual manera nosotros nos identificamos con su muerte. El apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3, versículo 3 dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Muerto. Si estás muerto, muerto estás. En Efesios dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y aún aquí, cuando Pablo está hablando en Colosenses, está hablando claramente que para que haya una resurrección, tiene que haber una muerte primero. No hay resurrección sin muerte. Al momento del nuevo nacimiento, hay una entrega de nuestra vida a la soberana voluntad. Ya yo no me rijo por mí mismo, sino que yo me entrego a la soberana voluntad de Dios sobre mi vida. Y de ahora en adelante, toda mi vida pasada ha sido borrada. Toda culpa ha sido echada, ha sido quitada. Nuestros pecados han sido enterrados a lo más profundo del mar. Hay una nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Pero tras la muerte está aquello que dice: si pues habéis resucitado con Cristo. Hay una condición, Colosenses capítulo 3, ya estoy en el versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo. O sea, si ha habido una resurrección, si ha habido una verdadera resurrección, entonces hay un cargo de buscar las cosas de arriba, buscar todo lo de Dios, buscar todo aquello. ¿Por qué? Busca las cosas de arriba, gracias, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba. No solamente buscar las cosas de arriba, sino poner la mira. Poner la mira. Ese himno que dice: fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y de amor, y lo terrenal sin valor será a la luz de tu rostro, Jesús. Cuán glorioso es poner la mira en las cosas de arriba, que en el original va más allá de simplemente poner la mira en las cosas de arriba, es poner tu afecto en las cosas de arriba. Dios quiere tratar con la parte afectiva de nuestro ser.
No hay gloria sin la cruz. El apóstol Pablo, en base a todo eso, ya las cosas comienzan como a hacer sentido, ¿verdad? Fíjense, empieza a hacer sentido el porqué de la cruz. Porque la cruz implica muerte, implica humillación, implica que tu familia, tus amigos, tu entorno se van a reír de ti, se van a reír de mí. Pero implica la victoria al otro lado de la cruz. Fíjense una cosa, pienso en Hebreos capítulo 12, donde dice, versículo 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió ¿qué? Sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. ¿Qué significa eso de menospreciando el oprobio? Jesús sabía su misión aquí en la tierra, en su ministerio aquí en la tierra. No en parte cuando él oraba, y él sabía su sufrimiento, sabía lo que iba a pasar. Juan capítulo 17, cuando él oraba, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Él sabía el dolor que iba a atravesar, ¿verdad? Pero dice, ¿dónde estaba puesta su mirada? Jesús, el cual por el gozo puesto delante de él, el gozo de saber que tras la cruz vendría la vida y que seríamos tú y yo participantes del llamamiento celestial que es en Cristo Jesús. Que tras su cruz nosotros seríamos entonces, muchos vendrían a la gloria de Dios. Se consumaba el plan redentor de Dios desde antes de la fundación del mundo. Suscrito, ratificado, señalado en la persona de Cristo Jesús. En eso, en Jesús, su mirada estaba puesta en el gozo. Pero dice menospreciando el oprobio. Quiere decir, el oprobio significa la burla y la vergüenza pública. Dice que lo menospreció, el oprobio, la vergüenza y la burla pública. Quiere decir que, como cuestión de hecho, Jesús fue humillado públicamente. Su muerte fue pública. Mas sin embargo, y con su muerte pública y su humillación pública, venían la consecuencia de que él iba a ser totalmente desacreditado públicamente. Pero aquí lo que dice en hebreo es que su mirada estaba puesta en el gozo puesto delante de él. Lo que ocurriría, él tenía que pasar por la cruz, él tenía que atravesar la cruz, porque al otro lado de la cruz era el gozo de la salvación, de que camino y verdad y vida, un sacrificio hecho una vez y para siempre, seríamos perfeccionados todos a través de la fe en Cristo Jesús. Eso toma efectividad en tu vida. Desde el momento en que tú crees que lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario es suficiente para salvarte a ti y salvarme a mí. Y para que tú seas reconciliado, reconciliada con Dios. Es una condición. Es en base, es nuestra salvación y vida eterna en base a la obra. Ya no es por las obras, sino que es por la gracia de Dios, la gracia de Dios extendida a nosotros, pero sí somos salvos por obra, no por obras nuestras, por la obra que hizo Jesús, por la obra que hizo Jesús. Es la obra de Cristo Jesús la que te salva a ti y me salva a mí. Es la gracia reveladora de Dios que se muestra. Él muestra la obra de Cristo Jesús en la cruz como suficiente para salvarte y para que tú y yo hallásemos vida eterna.
La tradición dice que tenemos que existe, ¿verdad? En las prácticas tradicionales de donde la mayoría de nosotros venimos, que en tercer grado, cuando estábamos en tercer grado, recibíamos la primera comunión y ahí donde te bautizaba y luego recibías la primera comunión y al tú recibir la primera comunión te hacías cristiano oficialmente y luego era la confirmación y todo ese tipo de cosas. ¿Saben qué? ¿Saben qué? Por gracia soy salvo, la fe en Cristo Jesús, la fe en la obra. Si tú, el que confesara que Jesús es el Señor, será salvo. Si tú confiesas con tu boca que Jesús murió y resucitó, serás salvo. Porque con el corazón se cree, mas con la boca se confiesa para salvación. Eso es la promesa de Dios que está en la epístola a los Romanos. No hay gloria sin la cruz. No hay gloria sin la cruz. ¿Cuál es la importancia de la cruz? ¿Qué representa la cruz? Lo dijimos. Y ahora vamos a ver la importancia de la cruz. La cruz es indispensable. La cruz es indispensable. En Mateo capítulo 10, verso 38 dice, Jesús hablando, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Así que la cruz es indispensable para, número uno, para ser dignos de Cristo. Número dos, la cruz es indispensable. Lucas capítulo 14, verso 27. Jesús hablando, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. La cruz es indispensable para ser sus discípulos. Número 3, la cruz es indispensable, y lo dice en 3 registros de los evangelios, en Mateo 16, 24, en Marcos 8, 34 y en Lucas 9, 23, dice en resumen, si alguno quiere ir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La cruz es indispensable para ir en pos, para ir tras Cristo, para poder ser seguidores de Cristo. Número 4, la cruz es indispensable para heredar la vida eterna. Fíjense una cosa, lo que Jesús le dijo, y esto me parece que fue Julio el que trajo esa palabra, pero en Marcos 10, 21, Jesús hablándole al joven rico, el joven rico le pregunta al maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna, verdad? Y entonces el joven rico pues decía yo, ¿verdad? Los mandamientos sigo, no matarás, no robarás y demás. Todo era de acuerdo a lo que el do's and don'ts, el hacer y el no hacer, ¿verdad? Y Jesús le dijo, solamente una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme tomando tu cruz. La respuesta del joven rico, que era respuesta en las cosas aquí en lo natural. Yo soy una persona buena, yo soy un buen ciudadano, yo sigo la ley. Pero la expansión de lo que Jesús quiere tratar es de adentro hacia afuera. Vende todo lo que tienes, porque tu corazón está en todas esas posesiones. Véndelas, dalo a los pobres y sígueme tomando tu cruz. Número 5.
1 Corintios 1:17. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. La cruz es indispensable porque la cruz es el tema central para predicar el evangelio. La cruz es el tema, es el fundamento del evangelio. No hay evangelio sin la cruz. Y por eso es que es importante, es imprescindible que estudiemos y leamos las Escrituras. Porque en la cruz entonces se consuma todo el plan de Dios para la humanidad. Pero aún así, número 6, la cruz es indispensable, 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Es poder de Dios. La cruz es indispensable porque es poder de Dios para los que se salvan. No hay salvación sin la cruz. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Bendito el Señor. Consideremos lo siguiente. La cruz, la importancia de la cruz. La importancia de la cruz, la próxima. La gloria de la cruz, perdón. La gloria de la cruz. La cruz muestra la santidad y la justicia de Dios. La cruz muestra que el pecado no pasa desapercibido. La cruz muestra el amor de Dios enviando a su propio Hijo. La cruz revela a Dios. La cruz revela a Dios, mostrando la santidad y justicia de Dios, mostrando que el pecado no pasa desapercibido. Mostrando el amor de Dios enviando a su Hijo. Si vemos aquí en Gálatas, en esa donde dice referencia, Gálatas capítulo 3, verso 13, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Recuerden que en Romanos dice que la paga del pecado dice que todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron, todos pecamos nosotros por condición, porque nacimos en pecado, porque desde Génesis 3 en adelante la humanidad fue maldita por el pecado. El pecado entró a la humanidad, en la caída del hombre, de esa comunión íntima con Dios. Y por eso, en base a eso, de generación en generación, el hombre, los designios del hombre siempre estaban en enemistad contra Dios. Y como consiguiente, la paga del pecado, todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios, separados de Dios. Y por consiguiente, la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces Dios muestra su amor en que siendo todos pecadores, Él dio su vida por cada uno de nosotros. Y el cargo está en que si tú crees con todo tu corazón que Jesús murió y confesares con todo tu corazón que Jesús murió, serás salvo. Gloria al Señor. Pero Jesús, por
Él nos redimió de la maldición de la ley. Leíamos en Deuteronomio, ¿verdad? Que era maldición el que fuera colgado en un madero. Y esto es lo que Pablo está haciendo referencia, pero ya conectándolo con Cristo. Él se hizo maldición por todos nosotros, porque maldito el que fuere colgado en un madero. Número 2, la victoria en la cruz. La victoria en la cruz. Vemos la derrota de Satanás. Vemos la derrota del poder del pecado. Por medio de la obediencia, porque Cristo se hizo obediente hasta la muerte. Así que rompió con el dominio, rompió con la maldición del acusador, del yo viejo que merecía condenación. Tú y yo, sin Cristo Jesús, en nuestra condición pecaminosa, lo que nos deparaba era la muerte y el infierno. La victoria de la cruz en libertad de la esclavitud del pecado y del mundo. La victoria en la cruz, dando libertad de la esclavitud del pecado y del mundo. Y finalmente la victoria de la cruz, declarando una nueva vida en Cristo. Número 3, la gloria de la cruz. La gloria de la cruz. ¿Cuál es la gloria de la cruz? A esto es que Pablo se refería, que lejos está de mí gloriarme, nada que no fuera la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque tras la cruz es el fundamento del perdón de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque la paga del pecado fue satisfecha. La justicia de Dios fue satisfecha por Cristo Jesús en la cruz del Calvario en nuestro lugar. Yo quiero establecer esto y hacer una salvedad. Imagínate, hermano Cristian, que tú tienes una deuda muy grande. Te están enviando los acreedores cartas, emails, te están llamando por teléfono y tu salario, y estás hasta aquí con el Niágara en bicicleta. Pero de repente alguien tiene misericordia, un amigo, un vecino, familiar, tiene misericordia y paga esa deuda directamente al banco en tu lugar. Te iban a ejecutar el carro, te iban a ejecutar la casa y todas esas cosas. Pero alguien tiene misericordia y paga el precio anónimamente en tu lugar. Jesús no lo hizo anónimamente, Jesús lo hizo públicamente. Cuando Él está en la cruz del Calvario, dice que consumado es. Y luego, ¿verdad? Dice que el velo del templo fue rasgado. El acceso al lugar santísimo fue abierto en Cristo Jesús. El acceso a la misma presencia de Dios. Jesús consumió toda la justicia de Dios. Satisfizo toda la deuda. La paga del pecado es muerte. La paga del pecado fue satisfecha por Cristo Jesús. Así como alguien vino y pagó la paga de tu deuda en tu lugar, Jesús pagó en mi lugar y en tu lugar la paga del pecado y satisfizo todo el castigo de Dios que de otra manera te hubiera tocado a ti y a mí. ¿Y qué es lo que nos hace ahora uno con Dios? Entrar a esa presencia de Dios, es recibirlo. Jesús abrió el camino, abrió el velo a la misma presencia de Dios, y por eso es que podemos venir a adorarle y cantarle y declararle y gozarnos en Él. El fundamento para el perdón, porque hemos sido perdonados. Y una vez en Cristo Jesús, Romanos capítulo 8, dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay ninguna condenación.
tus pecados han sido perdonados. Entonces, ¿qué es lo que te toca a ti? ¿Qué es lo que me toca a mí? ¿Hacer otra vez las obras que Jesús hizo aquí en la tierra para poder ganar mi salvación? No, creer que lo que hizo Jesús es suficiente para que yo sea salvo. Y eso es el arrepentimiento. Señor, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí, que soy pecador. Señor, entra en mi vida. Séllame con tu Santo Espíritu. El sellar con su Santo Espíritu es: Señor, hazme tuyo por el poder de tu Santo Espíritu. Ahora tú eres propiedad de Dios, inescapablemente. Y entonces Él te da acceso a la misma presencia de Dios. Gloria a Dios. Porque en Cristo Jesús se presentó delante del Padre como sumo sacerdote. Él mismo se presentó como ofrenda. Como ofrenda, Él mismo, como cordero, sin mancha, sin pecado, se presentó. Pero como sumo sacerdote, Él se presentó delante del Padre, abriendo el camino para que entonces tú y yo podamos ser reconciliados con Dios. La gloria de la cruz es el fundamento de todo perdón, es el fundamento de toda reconciliación. Y es el fundamento de toda bendición espiritual. En su resurrección, tras su muerte, su resurrección, Él venció el poder del pecado, venció el poder de toda condenación, venció sobre todo el poder de la muerte. Jesús venció el poder de la muerte. La gloria, no hay gloria sin la cruz. Y ya entrando, finalizando, ¿verdad? Tenemos tantos motivos para darle gracias al Señor. La acción de gracias al Señor es porque estamos en Él, porque Él vino, Él se reveló en nuestras vidas. ¿Saben una cosa? Efesios 1:17 dice: por su sangre derramada en la cruz hemos recibido redención, perdón de de nuestras transgresiones, según las riquezas de su gloria. Su acción de gracia, Efesios 1:17, es por su sangre derramada, a través de la cual recibimos redención y perdón de nuestros pecados. Acción de gracias, Colosenses capítulo 1, versos 13 y 14, por habernos liberado del reino de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo. ¿Sabían eso? En nuestra condición de pecado estábamos en tinieblas. Pero Jesús, Juan 8:12, la luz del mundo, que el que a mí viene no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En Cristo Jesús hemos sido trasladados del reino de las tinieblas, del reino del pecado, al reino de su amado Hijo, que es un reino en luz. Y por eso tenemos que ser agradecidos al Señor por su inmensa salvación. Primera de Pedro 2:24. Damos gracias al Señor por haber llevado nuestros pecados en su cuerpo, en el madero, para que muramos al pecado y vivamos a la justicia, por haber sido sanados por sus heridas. Así que damos gracias al Señor porque en Cristo Jesús, por su sacrificio, fuimos salvos y fuimos sanos. Y finalmente, Romanos 5:8. Damos gracias al Señor por haber mostrado su gran amor por nosotros, siendo pecadores, muriendo por nosotros, y así obtener la vida eterna. La vida eterna. Dice en Primera de Juan, dice que Dios ha dado vida eterna y la vida eterna está en el Hijo.
es en el Hijo, el mismo Hijo que os ha sido dado, Isaías 9:6. En Él está la vida eterna. El que tiene al Hijo, aquel que nació de un niño, os nacido, un hijo os es dado. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Y no hay evangelio sin la cruz. No hay gloria sin la cruz. No hay vida eterna sin la cruz. No hay salvación sin la cruz. La cruz es el centro del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora quiero decirte una cosa. Al otro lado de la cruz, así como Jesús tenía su mirada puesta en el gozo que estaba delante de él, hay una gran victoria de saber que para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es conforme a cuyo propósito han sido llamados. Hay una seguridad de que en Cristo Jesús somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hay una realidad en nuestras vidas de que nada nos va a poder separar del amor de Cristo Jesús. Ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni potestades. Nada nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús. Hay una realidad al otro lado de la cruz. Y es el saber que Jesús ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Hay una realidad de que tras su muerte, tras la paga del pecado en la cruz del Calvario, por un solo sacrificio, todos nosotros tenemos acceso libremente a la presencia de Dios. Pero solamente hay una cosa que el Señor nos insta en esta mañana, y es que recibamos creyendo que lo que hizo Jesús lo hizo por mí. Sí, yo creo que Jesús murió en la cruz por todos nosotros, sí. Lo que hizo Jesús lo hizo por Pepe Vaz. Cerremos nuestros ojos en esta mañana mientras los músicos pasan adelante. Y esa declaración y esto es algo entre tú y el Señor solamente. Esa declaración, de verdad puedes decir que el sacrificio que hizo Jesús una vez y para siempre lo hizo y pon tu nombre ahí, llena ese blanco. Hoy estamos llenando blancos, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¡Qué bien! Pues llena el blanco y pon tu nombre. La muerte de Jesús fue por el pecado de Pepe Vaz. Y pon tu nombre ahí. Lo hizo por mí. No solamente por el pecado del pasado. Escucha bien esto. Por el pecado del presente. Y el pecado que aún no has cometido todavía. Porque ahora estás bajo la sangre de Cristo Jesús, el sacrificio de Cristo Jesús, suficiente para satisfacer la justicia de Dios. ¿Cuál es la diferencia? ¿Sabe una cosa? Que en el mismo momento en que tú aceptas ese regalo de la salvación, Dios pone su Santo Espíritu en ti. No tienes que esperar a un día específico a que tú seas bautizado en el Espíritu Santo. No. Desde el mismo momento de la salvación, desde el mismo momento que tú eres salvo, el Espíritu Santo viene sobre ti. Te sella como propiedad de Dios. Y es el Espíritu Santo que te enseña todas las cosas. Te revela todas las cosas. Dice en Juan capítulo 14, ¿verdad? El Consolador, el Espíritu Santo, les recordará todas las cosas que yo les he dicho. El Espíritu Santo en ti te recuerda
No es por aquí, es por aquí. Vuelve, te redarguye. Romanos capítulo 4, verso 8. El Espíritu Santo te recuerda que la benignidad de Dios conlleva al arrepentimiento. El Espíritu Santo entonces en ti te da poder para tú decir que no a cualquier cosa, cualquier tentación. Oh, cuántas veces, yo no sé ustedes, yo he sido tentado muchas veces. ¿Cuántas veces han venido donde mí en traición? ¿Cuántas personas que yo pensaba que eran mis amigos me han traicionado? Y me han causado un dolor tan profundo en mi vida. Y lo que me han dado ganas de hacer es hacer un pleito en corte, contestarle, ripostarle, decirle todos los sapos y culebras que me dan, que me ven en el momento. Y el Espíritu Santo te detiene y te dice, no es así, no es así. Segunda de Pedro 2:25 habla de aquel, de cuando Jesús estaba en el Sanedrín. Segunda de Pedro 2, no, Primera de Pedro 2:25. Primera de Pedro 2:25. Jesús en el Sanedrín, lo acusaron, lo azotaron, le escupieron y su boca, él como cordero manso, no abrió su boca. Sí, pero el que calla otorga. No, espérate. El gozo estaba, su mirada estaba puesta en el otro lado de la cruz. En ese momento en que Jesús estaba en el Sanedrín, era el camino hacia la cruz, hacia la muerte. Eso era parte de. Eso era lo que Jesús le advertía a sus discípulos, que cubrimos la semana pasada y hoy leíamos al principio del mensaje. ¿Cómo iba a ser esa muerte? Jesús no contestó. Él permaneció callado. El Espíritu Santo en ti te da esa sabiduría para tú poder responder si es que hay que responder. El Espíritu Santo te enseña todas las cosas. Yo leo la Biblia y no entiendo ni papa. ¿Sabe qué? La palabra es luz y es agua. ¿Cuántas veces ustedes han sembrado una plantica así de chiquitita? Un bambú, por ejemplo. Un bambú así. Y parece que estás sembrando un palito así. Y le echas agua, y le echas agua, y le echas agua. Tarda 7 años en poder empezar a crecer. ¿Sabías eso? El bambú no crece de la noche a la mañana. Bueno, hay que regarlo. Tu vida, tú necesitas la palabra de Dios. Porque la palabra, tú riegas tu vida con la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo entonces se va a solidificar en tu vida. Y va a causar el crecimiento, el conocimiento, revelación. Entonces tú vas a ver a Dios obrando. No hay gloria sin la cruz. Padre, en esta mañana, delante de ti estamos. Gracias por tu cruz. Gracias por enviar a tu Hijo amado. Por mostrar tu gran amor por todos nosotros. Gracias, Señor, por el valor de nuestra salvación. Señor, en esta hora yo te pido que tú hables a los corazones, a nuestros corazones. Empieza por mí, Señor. No hay nada que yo pueda hacer sin ti. Separado de ti nada puedo hacer. Y por eso en esta mañana, siervos inútiles somos sin ti, Señor. Te necesitamos. Oh Señor, gracias porque a través de tras la cruz, tras la muerte, vino la resurrección, el gozo al otro lado de la cruz. Señor, que podamos ser participantes de la cruz, pero al mismo tiempo con miras en el gozo tras la cruz, Señor. Y solamente lo podemos hacer en Cristo Jesús. No por nuestras propias fuerzas, no por nuestros propios méritos, sino en Cristo Jesús, Señor. Te necesitamos, Señor. Lleva a cabo toda la obra que
que tienes que llevar a cabo en nuestras vidas para que nos podamos rendir a ti incondicionalmente. Porque no hay gloria sin la cruz. En Cristo Jesús. Amén. ¿Buscas contenido que te edifique espiritualmente? Suscríbete al canal de YouTube de Pastor Pepe en la Red. Aquí encontrarás contenido gratuito en español, creado para ti. Disfruta de enseñanzas expositivas a la luz de la palabra de Dios en Pastor Pepe desde el púlpito. Y explora temas de interés general y de la actualidad en Notas Sueltas. Además, deleita tu alma con música original que te eleva y te inspira en José R. Bass Music. Nuestro contenido está disponible en todas las plataformas de descarga, para que puedas acceder a él en cualquier momento. No te pierdas nada. Suscríbete ahora y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevos contenidos. Visita pastorpepe.com para más información. Pastor Pepe en la Red.